Vamos a presentar el proyecto de ecuaciones diferenciales. Nuestro grupo está compuesto por Joan Andrés Panche, Sergio Hernández y mi persona William López. Nuestro proyecto es la trayectoria de un proyectil, o también conocido como el movimiento parabólico. Bueno, a continuación vamos a explicar de dónde salen las ecuaciones diferenciales del movimiento parabólico o de proyectiles. Este momento vamos a no considerar la presión del aire, más sencillo vamos a tener en cuenta la segunda ley de Newton, la cual es la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bueno, pues teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, vamos a hacer lo de la descomposición de fuerzas, teniendo la fuerza en X, la fuerza en Y, sabiendo que la fuerza es la masa por aceleración en cada uno, y sabiendo que la aceleración en X es igual a 0, entonces debemos de hallar que la derivada de la velocidad en X con la derivada del tiempo sobre la derivada del tiempo sea igual a la aceleración. Y entonces debemos de hallar un v que en función del tiempo sea igual a 0. Entonces, teniendo esto en cuenta, conociendo que masa por aceleración es igual a la fuerza, entonces debemos de hallar la aceleración en y. Entonces cancelamos las masas y la aceleración en y sería igual a menos la gravedad. Entonces, conociendo esto, debemos de hallar las variables que nos satisfagan las ecuaciones diferenciales que tenemos, ya que aquí en esto también necesitamos que la derivada en la velocidad en y con respecto al tiempo sea igual a menos m. Y teniendo en cuenta esto, entonces debemos de hallar los valores que nos den estos resultados. Bueno, ahora conociendo las condiciones iniciales, las cuales ya se hallaron con las posiciones del tiempo, la cual nos dice que la velocidad 0 son componentes en x y y, la cual en componente x sería la velocidad inicial por coseno del ángulo, y en componente y sería la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces decimos que de la velocidad en x con respecto al tiempo sería igual a 0, y en y sería la velocidad en y con respecto al tiempo es igual a menos c. Entonces, a continuación lo hacemos por variables separables, la cual va a ser dx igual a 0 de dt. Pues en este caso pues es un caso especial, entonces puede realizar esta opción. Entonces, a continuación la integramos, obtenemos que dx más una constante es igual a la constante de dt. Entonces, a continuación pasamos a bx igual, pasamos las dos constantes a un sitio, nos quedaría bx igual a la constante. Pero como debemos de cumplir una condición inicial que sería con respecto al tiempo, venimos y cogemos esta. Entonces bx con respecto al tiempo igual a c, y esto sería igual a bc, velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces aquí ya tendremos la velocidad de t para cualquier tiempo, cuando sería v0 igual. Ahora pasamos a la velocidad, para hallar la velocidad en este, conociendo que ya cuál es su aceleración. Entonces, a continuación lo hacemos por variables separables, separamos cada una, la integramos, y este sería igual g como constante y por tiempo. Y lo mismo, ahora debemos hallar con su valor inicial más la constante. Entonces ahora ya debemos de hallar el valor de la constante, cual podemos tomar este, que sería la constante inicial, los valores iniciales. Sería b
A continuación ya tendríamos la velocidad en Y. Entonces ya hemos pasado de la aceleración a la velocidad en momentos casos. Todo lo que debemos ya hacer a continuación es llegar a lo de la posición inicial con respecto a lo que hemos conocido. Bueno, ya conocemos la aceleración, hemos despegado la velocidad, ahora vamos a hallar lo que conocemos como su posición en X y en Y. Entonces tomamos los valores que ya hemos tenido, ahora con respecto a la posición, lo mismo va para Y. Entonces, cada una de estas ecuaciones se desarrolla por el método de variables separables. A continuación se pasa a integrar. Entonces aquí tenemos X igual a sub 0 coseno del ángulo por tiempo de Y igual más una constante. Aquí la integral de Y igual a Y. Aquí esto se toma como un valor constante, entonces lo que se hace es dt con el valor constante, entonces sería velocidad inicial seno del ángulo por el tiempo menos, ahora se integra esa parte ya que cada integral se separa por una más, por un más o un menos. Entonces dt por gdt, entonces sería igual a g por t al cuadrado sobre 2 más una constante. Entonces nos apoyamos con las condiciones iniciales ya que las conocíamos. Ahora, ayudándonos con las condiciones iniciales, decimos que x cuando el tiempo vale 0 sería velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo 0 más c. Entonces esto se igualaría a 0 y entonces el valor de nuestra constante sería igual a 0. Ahora para y, este ya es un caso especial, ya que si contamos que los proyectiles siempre parten del punto 0, 0, entonces esta c sería igual a 0. Pero si contamos que el proyectil sale de una altura diferente al punto 0, 0, o sea, una altura h, entonces ya esta c pasaría a ser igual a h. Y ya con esto tendremos nuestras ecuaciones resueltas conociendo las variables que se utilizan en la fórmula general del movimiento de los proyectiles. El movimiento parabólico consta de dos componentes, una en X y una en Y. Consta de una velocidad inicial y la posición en X está dada por la siguiente fórmula. X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo y Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Vemos que la velocidad inicial tiene también sus componentes en X y en Y, entonces X quedaría X igual a B sub 0 en X por el coseno del ángulo por el tiempo. Y la posición en Y quedaría igual a la velocidad inicial en Y por el seno del ángulo por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2.
Aquí tenemos la componente de la velocidad inicial en X y aquí la componente de la velocidad inicial en Y. Tenemos el ángulo θ de la velocidad inicial. Bueno, para pasar todo esto a una sola fórmula tenemos que despejar el tiempo para que nos quede el tiempo con respecto a X. Entonces el tiempo quedaría igual a X sobre la velocidad inicial en X por el coseno del ángulo. Este tiempo lo vamos a reemplazar en la fórmula de la posición en Y. Entonces decimos que la posición en Y es igual a la velocidad inicial en Y por el seno del ángulo por el tiempo. Aquí reemplazamos menos la gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado, que se vendría a ser lo mismo. Al cuadrado. Para simplificar esto, nos quedaría la fórmula de la siguiente manera. Y es igual, cancelamos. Seno sobre coseno es tangente, entonces tangente del ángulo por X menos la gravedad sobre 2 por X al cuadrado sobre coseno cuadrado. Sobre la velocidad inicial en X al cuadrado. Esta es nuestra maqueta. La diseñamos de tal forma que se le pueda imprimir un ángulo para el ángulo de la velocidad inicial y tiene una fuerza constante la cual determina la velocidad inicial. Esto es una ballesta y la elegimos porque los proyectiles que lanza se ven poco afectados por la fricción del aire. Entonces, ya que teniendo los conocimientos del funcionamiento de la ballesta, se hizo una práctica con un ángulo θ, el cual fue igual a 30 grados. Y diciendo que el disparo salió desde la posición 00 de acá, entonces decimos que con un ángulo de 30 grados recorrió una distancia en X igual a 3,23 metros. Entonces, utilizando la fórmula de velocidad inicial, hallamos cuál sería su velocidad, teniendo en cuenta el ángulo, la gravedad de la distancia. Entonces, reemplazamos cada valor obteniendo esto, y esto sería igual a 6,046 metros sobre segundos. Y ya teniendo este valor, entonces procedemos a reemplazar valores en la función de movimiento de proyectiles, teniendo y igual a la tangente del ángulo por la distancia recorrida, son 3,23 metros, menos la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 2 veces la velocidad inicial, la cual ya hallamos, por el coseno del ángulo al cuadrado por la distancia al cuadrado. Entonces, si esta fórmula se reemplaza en una graficadora, ejemplo GeoGebra, tendríamos la parábola, la cual sería esta, y sus dos puntos de corte sería el punto de salida y el punto donde aterriza el proyectil,
dándonos esta distancia y dejando como valores sin definir, x, y dejando valores definidos como la tangente, la velocidad y la gravedad. Principalmente, su historia comienza con Galileo Galilei, el cual, a través de observaciones y experimentos sobre la trayectoria de proyectiles y caída libre, llega a la conclusión de que este se divide en dos movimientos: movimiento horizontal uniforme y vertical uniformemente acelerado. Después de este sigue Isaac Newton, el cual, a través de sus leyes de movimiento y gravitación universal, crea ecuaciones, las cuales no pudo utilizar en su momento, pero dejó para los siguientes que la estudiaron, como lo fue Leonard Hart Euler, el cual comenzó a estudiar esas ecuaciones a tal punto de poder de crear métodos de solución para ecuaciones diferenciales ordinarias a través de la descripción de la trayectoria de proyectiles. De ahí le siguen otros científicos y matemáticos como lo son Bernoulli, eh, D'Alembert, Lagrange, entre otros. Entre todos ellos comenzaron a crear lo que hoy conocemos para poder tener la fórmula de la trayectoria, de velocidad, el ángulo y todo lo que se necesita a lo largo de el procedimiento indicado.